Querida Irene, te damos la bienvenida al Archivo de Historia Oral del Instituto de Estudios Internacionales de la Chile. Has sido Gracias. elegida como una mujer connotada en la política exterior de Chile y, Sorprendente. y realmente queremos relevar tu lucidez, tu generosidad, tu valentía y coherencia que has tenido en tu historia como periodista y como mujer que ha trabajado en el ámbito de la política exterior. Así que por Gracias. eso ahora queremos recorrer tu historia, Ujú. cómo llegaste a ser periodista, cómo llegaste a la Cancillería, eso para empezar. A ver, Cuéntanos. ¿cómo llegué a ser periodista? Eh, yo siempre fui muy humanista. ¿M? ¿Mm? No le pegaba mucho a las matemáticas, ni a la química, ni a la física, ni nada, pero sí a todo el área humanista. Y a mí me tocó vivir un periodo muy especial en mis últimos 2 años de colegio. Yo estudié en el Liceo 7 y estábamos en dictadura. Entonces, eh, yo estuve en tercero medio, a uno la separaban en científico o humanista, y yo me fui al humanista, y me pasó que mi curso, casi la mitad de mi curso fue perseguido y detenido y desaparecido en algunos casos. Éramos cabras chicas, ¿Qué año estamos hablando? es lo que estaba pensando, espérate, el 70 y... A mí me tocó el golpe Ya. el año 74 en el colegio. ¿Ah? Me tocó el golpe en el colegio, incluso pasó un suceso, eso es divertido de contarlo también, porque yo era muy buena alumna y Pinochet acababa de asumir como el mandamás y qué sé yo, el año 74, y salí elegida la mejor alumna de cuarto medio de todo el, yo De no la generación. sé, de la generación. Y me dijeron que tenía que ir a recibir un diploma o algo en el Diego Portales, y que lo iba a entregar Pinochet. Y yo tenía 17 años, mis padres eran totalmente anti-allendistas, totalmente, ¿ah? Muy pro golpe fueron en los primeros años del golpe, después se les pasó, Ujú. eh, pero yo en ese momento dije, yo no voy. Chuta. ¿Ah? Valiente. Y mi papá me quedó mirando y me dijo, pero ¿cómo? No, no voy. O sea, que un milico, te fijas, no voy. Y fue la segunda mejor, que era una amiga mía también. Y así partió un poco mi resistencia a la dictadura. Eh, lo que sí pasó fue que el año 74 cerraron la... Yo siempre he sido de Universidad de Chile, ¿eh? Jamás se me ocurrió otra universidad, tampoco habían otras opciones en ese tiempo como hay tantas ahora. Pero cerraron todas las carreras humanistas, las cerraron y no había dónde aplicar, digamos, de qué elegías, porque estaban todas las carreras cerradas. Me fue bien en la prueba de aptitud académica y tuve que esperar 6 meses hasta que abrieron en el pedagógico, que ahora es la Escuela de Ciencia y Técnica, no sé si se sigue llamando igual, Ciencia y Técnicas de la Comunicación, qué sé yo, lo que era el pedagógico antes, que lo abrieran y que abrieran determinadas carreras. Y yo ya ahí había pensado periodismo, porque periodismo tenía una gracia especial para mí. Era una carrera humanista corta, 4 años, que te, que te permitía de ahí poder seguir a otro lado si te interesaba o dedicarte al periodismo. Pero periodismo no existía y lo que hicieron el gobierno militar fue agrupar todas las carreras humanistas en un solo grupo. Y yo estuve 1 año y medio en una ensalada de frutas de sociología, antropología, periodismo, etcétera, que, que, Que te dio que me mucha sirvió cultura. mucho. ¿Ah? ¿Ah? Mucha cultura. Claro, te daba un baño, pero era una experiencia difícil. Eh,
Después, al año y medio nos separaron por carreras y yo ahí sabía que no era para socióloga, no era para antropóloga, periodismo me gustaba y ahí seguí periodismo. Y, y como te conté antes de lo que habíamos conversado antes, en segundo año de periodismo, con una buena amiga mía, Claudia Donoso, sobrina del escritor, ay, ¿cómo se llama Donoso? Eh, Sí, sí, pero sabemos quién ¡Qué horror! Esto va a es. quedar grabado. Ah, pero no importa, bueno. Lo busco al tiro. Con ella, búscalo, búscalo. El, porque tengo un bloqueo mental. Sí, qué atroz. José. José Donoso, Pepe, sí, José Donoso, eh, con el cual me hice muy amiga porque él iba a ver a su familia a Chile y fue muy linda esa amistad. Eh, con ella, a través de gente que conocía a Pepe Donoso, periodistas en ese entonces, la revista Ercilla, nos abrieron un espacio para hacer práctica profesional, pero en segundo año de periodismo, ¿te fijas? Entonces fue muy entretenido entrar a un equipo humano, que era el equipo que después formó la revista Hoy, eh, cuando la revista Ercilla fue vendida por sus dueños a un grupo económico que se llamaba Los Pirañas, les decían Los Pirañas, que se comían todo. Eh, el equipo completo, casi completo, una o dos personas se quedaron con el equipo en Ercilla, eh, no renunciamos en grupo. Y yo, cabra chica, también renuncié. Y ahí empecé a participar en un proyecto con Emilio Filippi, Abraham Santibáñez y todo el equipo fundador de la revista Hoy, en el que estaba también, bueno, Patricia Verdugo, María Lidia Monque, Ascanio Cavallo, Mónica Blanco, jóvenes, menos jóvenes, Ana María Foxley, un montón. La Patti Politzer estuvo un tiempo. eh, y empezamos a crear el proyecto de lo que fue la revista Hoy. Y cuando se formó el Hoy, el año 77, creo, 76, 77, eh, yo entré como socia fundadora al Hoy. Porque era un equipo que éramos todos socios. Eh, y, y ahí desarrollé más el periodismo, un periodismo un poco más comprometido, pero yo no era periodista de luchar más. Yo hacía más magazine, hacía más cosas más livianas. Y de ahí a poco andar me empezó a traer mucho el tema de la actualidad internacional. ¿Ya? Y entré al equipo que estaba en ese momento María Paz del Río, gran amiga hasta el día de hoy, Mónica Blanco, Ascanio estuvo un tiempo en Internacional, y ahí entré y me empecé a especializar en los temas internacionales y me empezó a fascinar el área. Un interés profundo por lo que pasaba en el mundo, eh, como comenté antes también cuando conversamos más sin entrevista, en ese tiempo no había internet, teníamos los cables que llegaban, qué sé yo, pero uno se enteraba de lo que pasaba en el mundo por el cable, la maquinita esa que venían las noticias una tras otra. Y a mí me empezó a fascinar, me gustó mucho la política internacional. Y, y ahí me especialicé y ahí me quedé hasta el año, eh, espérate, 1988, que empecé a hacer el posgrado en el Instituto de Estudio Internacional. Y ahí renuncié a la revista porque me exigía tiempo completo. Yo acababa de ser mamá por tercera vez, tenía tres niños chicos y hacer el posgrado, trabajar como periodista y estudiar iba a ser mucho. Y bueno, lo hice. Eh, eh, fue una experiencia increíblemente buena. Conocí muchísima gente, eh, que hasta el día de hoy sigo viendo y estando en contacto. Compañera mía fue la Magdalena Piñera, la Pichita, la hermana del presidente que falleció.
Eh, Seguimos amigas hasta el día de hoy. Eh, y ¿Qué tema de la política internacional te empezó a interesar en esa época cuando hiciste el magíster? ¿Alguna área especial o todo? ¿O algún eh, tema que te haya como mi- más encantado? Mira, a mí siempre me atrajo la política latinoamericana. ¿Eh? Me, me interesaba mucho. Y en ese tiempo era muy activa en organizaciones el grupo de Río y el grupo de esto y el grupo del otro y la OEA y qué sé yo. Eh, y mm, eh, Esa era un área que me gustaba mucho, mucho, mucho. Pero la otra área que a mí me interesa mucho es toda esta área del Medio Oriente, ¿ah? Por la importancia geoestratégica que tiene. ¿Ah? Porque lo que pase acá va a tener repercusiones en todo el mundo. ¿Mm? Y entonces es un área que siempre me interesó, que siempre leía, siempre me atraía, pero obviamente no eran los únicos temas que tenía que cubrir, porque lo que había que hacer, lo que pasaba, digamos. Así es que un poco eso. Ah, pero no, estábamos hablando del periodismo, ahora estoy en el instituto y Pero, esos temas, claro, era una cosa con otra. En todo caso, yo mientras hice el posgrado del instituto, seguí colaborando con la mm, revista APSI con análisis, algunas cosas, eh, ¿en el ámbito internacional? y en el ámbito internacional, haciendo cosas internacionales. Y cuando se formó el diario La Época, con el diario La Época también. Hacía colaboraciones para no estar muy ajena al periodismo, pero eran artículos especiales. Ahora, lo que sí me pasó lamentablemente es que porque me separé y porque me ofrecieron, recuperamos la democracia, el 90, y porque me ofrecieron un trabajo muy bueno en la Cancillería, no terminé el magíster. Y eso es una espinita que tengo clavada todo el resto de mi vida. De hecho, traté hace unos años hice contacto a ver si se podía hacer a distancia, terminarlo, me dijeron que no, que tenía que ser presencial, así es que hasta ahí llegó mi esfuerzo porque yo ya estaba viviendo que en Israel, ¿ya? Así es que no me... ¿Mm? Todo ¿Mm? el ramo. Solo te faltó ¿Perdón? la... Me faltó solo me faltó la tesis y terminar ahora yo había empezado a hacer la tesis, que era la guerra no, que no fue guerra, el enfrentamiento Chile-Argentina en el sur. ¿Ah? Y alcancé a entrevistar al ex canciller Cubillos y qué sé yo, y cuando iba más o menos en la mitad del tema, tomaron preso a los líderes militares de las juntas argentinas. Entonces ya iba a ser muy difícil ir a entrevistarlos allá en la cárcel, ¿te fijas? Entonces como que se conjugaron mil cosas y yo al final entré a la Cancillería y empezó mi otra vida, sí. Bueno, todavía no es tarde para terminar ese... No, nunca es tarde, nunca es tarde. Sí, así Entonces, es ahora que esa, a ver qué pasó ahí en la Cancillería. En bueno, tu... yo llegué a la Cancillería gracias a Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz compartía una cátedra con Carlos Portales en el Instituto de Estudios Internacionales, no me acuerdo exactamente el nombre de la cátedra, pero en ese tiempo Carlos no estaba en Chile, así es que el profesor fue Heraldo Muñoz, y cuando se formó el gobierno del presidente Elwin y nombraron a los autoridades de Cancillería, Carlos Portales fue designado director general de política exterior. Y Carlos quería tener a su lado a alguna persona que pudiera conjugar el tema comunicacional con el tema internacional. Y entonces Heraldo le habló de mí y las autoridades asumieron el 2 de marzo, yo creo que el 15 de marzo yo ya estaba dentro de la Cancillería, o sea, me entrevistó Carlos, fui y quedé adentro. Y empecé a trabajar unos cuantos años con él en, em, en la dirección general, que tenía una responsabilidad comunicacional importante porque yo llegaba muy temprano, como a las 7 de la mañana, a Cancillería o 6:30, 7 a hacer informe de prensa para las autoridades, ministros,
subsecretario y director general, eh, con los diarios del día, y después seguía el día trabajando con la información. La Dirección General concentraba, ahora ya cambiaron los nombres en Cancillería de todos estos departamentos, pero la Dirección General es la dirección política, ¿ah? Es por donde pasan todos los informes de todas las embajadas y qué sé yo. Y entonces a mí me tocaba ver esa tracalada así diaria de papeles y primero discriminar que era importante y que no, y no era la única, había más personas, pero lo hacíamos en equipo y después se lo llevábamos al director general, se conversaba el tema, se veía qué medidas tomar, había de todo tipo de cosas, desde peticiones de acciones políticas a apoyos, a qué sé yo. Así es que fue una etapa muy, muy interesante. Y Te de sentiste ahí, preparada por lo que habías estudiado. sí, sí, pero además uno va aprendiendo mucho con la gente que está ahí, ¿no? Uno va aprendiendo mucho. Fíjate que eh, eh, Alberto Van Claveren, el actual canciller, que vivía en España en ese momento, cuando asumió Carlos Portales, Alberto es muy amigo de Carlos, muy, muy amigo. Y Carlos le pidió que lo asesoraran algunas cosas, y entonces Alberto empezó a llegar a Chile, a la Cancillería, y trabajábamos juntos en el mismo escritorio. Y nos hicimos grandes amigos, es mi gran amigo eterno. Eh, y, eh, y Alberto es una de las cabezas más lúcidas que yo he conocido en política exterior. O sea, es una persona que se puede sentar no sé, en Alemania al lado del presidente alemán y del presidente ruso y el americano, y llevar adelante una conversación que no solo es interesante, sino que es de peso. Cuando tú estás al lado de gente así, vas aprendiendo por osmosis, te fijas, por eso te empieza a entrar, y eso yo lo agradezco hasta el día de hoy. Fue muy, muy, muy bueno. Y eso también me sirvió mucho para el trabajo en la dirección de planificación, en DIPLAN, que después de la dirección general me fui a planificación. Ahí estuve con Mario Artaza Rutzel, eh, Graciela Fernández, que trabajábamos al lado. Ella llegó de la Dirección Económica, Planificación. Ella es contrato profesional, no era diplomática de carrera. También gran amiga hasta el día de hoy. Y, y ahí cambio un poco la tarea, porque en planificación uno hace más análisis, y eso a mí me encanta, ¿eh? Uno, Lo anterior un poco. sí, Es más claro. tú. Es más yo. Y bueno, la otra cosa importante que pasó fue que por el hecho de que yo siempre he tenido una buena redacción, ¿no? Siempre he sido buena redactora. El periodismo obviamente me ayudó mucho con eso, pero por mi capacidad de redacción terminé convirtiéndome en la speechwriter de las autoridades de la Cancillería para temas de política exteriores, hacia afuera, no hacia adentro, digamos. Era a veces hacia adentro cuando habían actos especiales, qué sé yo, y me pedían algo que quisiera. Y eso fue muy entretenido también, muy entretenido, porque Sí. era trabajar primero con distintos presidentes, que cada uno tenía su propia característica. El presidente Elwin, que un tipo brillante, pero como paternal, como buena persona. ¿Ah? Eh, ¿A ti te gustó una anécdota que yo conté de eso, del presidente Elwin? Te la voy a contar. Esto fue al comenzar en la Cancillería. Se produce la primera gira internacional del presidente democrático, el primer presidente democrático después de la dictadura, así es que era todo un evento magnífico. Y se formó un equipo para hacerle los discursos en los distintos países, los discursos oficiales en los distintos países que iba a tocar. No me acuerdo muy bien cuáles países fueron, pero fue a España, fue
Francia, creo, y bueno, obviamente iba al Vaticano. ¿No? Y el presidente Elwin, católico, apostólico, románico. O sea, en el equipo de discurso estaba una gran amiga mía, diplomática de carrera, que ya salió, se pensionó hace poquito, Patricia Ríos, estaba José Miguel Insulza, que trabajaba en ese tiempo en la dirección económica, pero él la aportaba por el lado económico y además es un muy buen redactor también. Y yo por la Cancillería y por fuera, por la presidencia, digamos, estaba la Mariana Elwin y la Sol Serrano. Y entonces hicimos un proyecto en Cancillería con la Pati y José Miguel, un proyecto de discurso para presentárselo al Papa de entonces, y se lo mandamos a la Sol y a la Mariana para que ellas lo aprobaran. Eh, y ella lo modificaron bastante y le pusieron bastante de catolicismo entre medio, o sea, como muy... Eh, y yo dije, este discurso es como, no sé, cómo el presidente Elwin se va a como besarle los pies al Papa, no es la idea, hacia un presidente, pero bueno, hasta que le llegó el discurso modificado por ella al presidente, que lo devolvió con escrito con su mano y letra. Esto es muy pechoño, dijo, y Claro. hubo que hacerlo de nuevo. Entonces, y ahí nos reímos mucho, porque ahí se demostró que por muy católico que él fuera, él sabía exactamente dónde estaba parado y qué era. Así es que, bueno, eso. Después el presidente Frey prácticamente aceptaba todos los discursos que uno le escribía. Su único problema, a mi juicio, era que él tenía unas muletillas, que no me acuerdo ya muy, eh, todas terminaban en mente, como afirmativamente, voluntariamente, no sé qué, y entonces él las metía entre medio y de repente se le perdía el discurso y no sabía, porque como no estaba escrito, se le perdía. Pero él era buen alumno, él en general leía lo que uno le escribía y lo agradecía y todo. Después viene el presidente Lago, ese es otro cuento. Lago es un tipo con una gran personalidad y con una labia increíble, es realmente un estadista, y obviamente uno le preparaba un discurso y sabíamos que, que el discurso iba a ser modificado a su gusto, digamos, él iba a usar la base, digamos, pero el resto él se pierde en frase y es muy capaz de volver al párrafo donde corresponde. O sea, muy enfocado, Eh, un lago, muy sí, enfocado y cambiaba bastante en los discursos. cambiaba porque él agregaba de su cosecha, te fijas, y como además un hombre que sabe mucho de política internacional, ¿ah? Mucho, mucho, mucho. La presidenta Bachelet me tocó muy poco porque ella asumió de ¿cómo se llama?, de presidenta y me nombró a mí embajadora, entonces a muy poco andar, pero alcancé a hacerle un par de discursos y yo la conocía de antes, cuando ella había estado trabajando en salud y después en defensa, la conocí mucho. Eh, Así es que teníamos un cierto contacto. De hecho, me acuerdo que cuando ella era ministra de Defensa, un día iba pasando el ascensor donde yo trabajaba en la dirección general, eh, queda frente a la puerta de mi oficina, y ella llegó a una reunión en el tercer piso, yo estaba en el primero, una reunión con la canciller de entonces, creo que fue, no sé si era la Soledad Alvear o algo, bueno, era alguien, y me vio, hizo así por la puerta, me vio y entró y se sentó a copuchar conmigo, entonces era muy divertido, la ministra de Defensa, y conmigo, que todo el mundo me preguntaba de dónde la conoce, y es porque habíamos hecho buenas migas, eso es todo. Eh, Esa es la experiencia en los discursos. Bueno, para los cancilleres me tocó mucho también. Eh, eh, lo mismo, uno tiene que adaptarse un poco a la personalidad de cada persona. Pero la investigación, porque los discursos que se hacen
oficiales para el exterior tienen que estar muy informados. ¿Ya? Tienen que tener la realidad de lo que pasa en ese país y ser muy cautos, depende de quién es quién. Entonces, esa información es la que generalmente se respeta mucho, porque no... ¿No te daba un poco de temor de repente meter la pata con algún tema? Sí, sí, claro que da miedo. Ahora, por suerte, yo no era que yo terminaba un discurso y me iba directo al presidente. Te fijas, esto pasa por distintas manos. Hay jefes que lo revisan, lo conversamos, hay temas que mejor no poner, hay temas que faltan. ¿Te fijas? O sea, no, esto no es un trabajo sola. Yo lo Ya. cuento pues, como Nada. experiencia mía, pero es un trabajo muy de equipo, muy de equipo. Sí. Así es que de planificación pasé a ayudarle a Alberto cuando lo nombraron subsecretario, ¿m? Cuando asumió la presidenta Bachelet. Y entonces ahí Alberto, yo todavía no era nominada embajadora, me preguntó si le podía ayudar como jefa de gabinete, qué sé yo, y eso fue un par de meses nomás, estuve ahí, porque estando ahí me ofrecieron, me llamó el canciller Foxley de entonces con Alberto para decirme que la presidenta quería nombrarme embajadora y me ofreció un par de países de América Latina que no me resultaron demasiado interesantes, y el tercero era Israel. Y yo no, mira, no lo dudé ni medio segundo. Así. Y entonces Fox me miró y me dijo, ¿no tienes miedo? ¿Miedo? Le dije yo, ¿por qué miedo? Me dijo, pero es una zona del mundo difícil. Sí, le dije yo, pero interesante. Muy Así es interesante. que sí. Y Claro, ahí con tu interés en el Medio Oriente. tenía que ver también. ¿Te fijas? Porque mucha gente me pregunta, ¿tú aceptaste porque eres judía? La verdad que no. No. A pesar de que si mi pobre mamá, que había muerto el 2 de marzo de ese año, eh, hubiera sabido, ya la felicidad habría sido máxima en su vida, porque era una mujer muy comprometida con el Estado de Israel. Así es que para ella habría sido la felicidad máxima. Pero yo lo primero que pensé es lo interesante del tema. ¿Y Lo interesante, estar... ¿Mm? qué dijo tu ¿Ah? familia? ¿Fuiste con tus hijos? No, yo me vine sola, ¿ah? Yo sola, porque mis hijos ya estaban grandes. Mira, si me hubieran ofrecido antes, con mis hijos chicos, yo no, o sea, en realidad nunca habría aceptado. Una vez me hablaron del tema y yo dije, no, yo no me puedo ir, tengo 3 niños chicos. Ya. Yo fui testigo durante 16 años que estuve en la Cancillería de cómo las familias de los diplomáticos se destruyen, con esto de cambiarse de país y de las raíces de los niños no tienen raíces, ¿te fijas? Entonces van de un país a otro país, es muy difícil. Así es que a mí este nombramiento me vino bien porque ya mis hijos estaban sobre la veintena y así es que lo acepté. Bueno, estaban todos felices, pues, imagínate, además fue un orgullo, y como que todo era... mm, Así es que lo recibieron muy bien. Fue duro, eso sí, separarme de mis hijos y de mi vida y partir sola esta aventura es una cosa loca, sí. Sí, pero Pero fue bonita, valió desafiante. la pena, valió la pena, ¿Y sí, cómo fue tu sí. llegada a la embajada? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Más o menos siempre pasa. Siempre pasan cosas. Eh, bueno, acá había habido una otra embajadora mujer, también de origen judío, la Sally Bendersky, que había estado los 6 años del gobierno del presidente Lago. Eh, y cuando yo llegué, pues ya estaban acostumbrados a mujer, pero yo soy completamente distinta a la Sally. La Sally parece que tiene mucha más autoritaria, yo no, pues yo soy amiga de todo el mundo. ¿No? Con decirte que
que antes, cuando me nombraron embajadora y un poco antes de venirme, todos los juniors y las secretarias del ministerio, todos, me hicieron una comida en un restaurante para despedirme. Mm. Que, o sea, que no fueron los diplomáticos, fueron ellos. Obvio que tengo miles de amigos diplomáticos, pero esa señal es muy bonita y yo siempre he sido así. Entonces, Entonces, tú tienes un liderazgo como bien cercano. yo, es que, claro, es que yo ni siquiera lo llamaría liderazgo, porque yo no puedo ser muy líder. ¿Eh? Yo más bien, a mí me gusta compartir, me gusta trabajar en equipo, me gusta preguntar, eh, me gusta que me corrijan si estoy equivocada. ¿Eh? Entonces, llegué acá y al tiro se dieron cuenta que el estilo era distinto, les caí bien, les caí bien, y acá la embajada es chica en términos de embajada, una embajada que tiene diplomáticos, tiene nada más que embajadora o embajador, tiene un diplomático de carrera que hace de segundo en la embajada, un cónsul que también es diplomático de carrera. Y eso es todo en términos diplomáticos. Eh, Hay personal local, secretaria y qué sé yo, y hay 4 agregadurías militares. Están todas las fuerzas acá, porque el vínculo militar con Israel ha sido histórico. Entonces, y me tocó además una extraordinaria relación con los agregados militares, especialmente con el agregado naval, que después fue muy lindo porque Víctor Zanelli, que ahora es almirante y está a cargo de toda la materia personal de la Armada, de todo el personal. Víctor, que es un encanto de persona, además de terriblemente buen mozo, eh, eh, nos hicimos muy, muy amigos, y cuando él terminó, porque ellos vienen por 2 años nomás, cuando él terminó, llegó a Chile y lo nombraron comandante de la Esmeralda. Y resulta que la Esmeralda hizo un viaje ese año y llegó acá a Israel. Y entonces a él le tocó como comandante recibirme a mí. Tú sabes que los embajadores en los países donde atraca la Esmeralda, el embajador de Chile se convierte en comandante del barco. Entonces llega Víctor y tú sabes que tocaron la canción nacional y él se puso a llorar y yo me puse a llorar y estaban todos los marinos ahí, no entendían nada. Y fue muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Así es que ya estoy, de hecho ahora el 21 de mayo le mandé un mensaje de felicitaciones de su día, así es que estamos siempre en contacto. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué me pasó al llegar? Que tuve 2 guerras al hilo. Yo llegué en junio y en julio tuve una guerra con Hamas y a poco andar una guerra con Líbano, con Hezbollah. Y eh, nunca me voy a olvidar que estaba yo sentada en la terraza de la casa Julio. Acá el calor es absolutamente insoportable y la humedad es terrible, 40 grados de calor y qué sé yo. Y yo estaba en la terraza de la casa leyendo un libro de Vargas Llosa, creo que era, sola, porque estaba yo y la niña chilena que atendía la residencia. Y de repente siento una explosión como que me la hubieran tirado en la casa al lado. Y a los segundos me llama por teléfono el agregado militar y me dice, embajadora, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, le digo yo. Entonces me dice que Hezbollah acaba de mandar un misil a 10 kilómetros de su casa, 10 kilómetros de mi casa. Y bueno, ahí empezó una guerra que fue pesadita, fue pesada. Y yo, que tenía todo tipo de intenciones de ponerme a estudiar hebreo y hacer las cosas despacito, me metí de lleno en esta realidad que es completamente loca. Así es que había que mandar mucho informe, había que cuidarse la vida también. No es fácil, no es fácil. Tu salud mental.
Me imagino que no tan bien en esa época, porque No, constante... mira, la verdad es que te tengo que confesar que no, yo estaba tan recién llegada y con tanto entusiasmo por la región y por todo, que yo estaba más bien ansiosa de Ya, saber lo que pasaba. Claro, no estaba aterrada, no estaba aterrada. qué ¿No? bueno. Claro. Bueno, ¿Mm? eso ayudó. ¿Y Eso qué ayudó, qué eh, tenías que hacer con respecto a Chile? ¿Tenías que estar informando? ¿Tenías que... informándose. Claro, se hacen informes políticos, informes como había guerra, uno coordinaba con los agregados militares, todos los insumos que ellos recibían de la parte militar israelí, que tenían ellos reuniones permanentes, y nosotros de la parte diplomática, que también nos citaban a los embajadores. Así es que, y uno informaba por lado y lado. Ahora, no te olvides que Chile también tiene representación en la autoridad palestina. ¿Mm? ¿no? Entonces, yo siempre estaba en contacto con nuestros embajadores allá. Y entonces uno recibía insumos de ahí también. ¿Ah? De hecho, los embajadores chilenos en la autoridad palestina no viven en Ramallah, viven en Jerusalén Oriental, viven en la parte israelí. ¿Mm? Ya, Pero ahí hay una casa donde viven ellos. Ellos viajan todos los días a Ramallah, tienen oficina ya, pero viven acá. la residencia está allá. Así, claro, claro. O Así sea, es ¿tienen que contacto eso. con la otra embajada? Eh, ¿Mm? ¿Tienen contacto constante con la embajada de... Sí, obviamente varía un poco de embajador en embajador, porque hay gente que tiene más cercanía, otros que no, otros que son más críticos. Eh, eh, con la autoridad palestina pasa una cosa que es bien curiosa, eh, que yo la entiendo, es como, no sé, es como un fenómeno psicológico. Eh, Todos los embajadores que yo conocí, chilenos que han llegado a la autoridad palestina, no se demoran mucho tiempo en ser promotores de la causa palestina, ¿no? Ya, Porque identificarse con la víctima, ¿te fijas? exacto. Lo Más, cual es muy fácil de hacer, y como la situación allá es difícil, mm, te estoy hablando de la autoridad palestina, no de Gaza. ¿Ah? Gaza es otro mundo, ¿no? sí. Pero donde está el presidente Mahmoud Abbas y qué sé yo. Pero hay una identificación muy clara. Entonces, muchas veces yo tenía amigos de la Cancillería que llegaron de embajadores, con algunos podía hablar, con otros no se podía ni hablar, ¿te fijas? Porque yo les pedía que tuvieran un poco más de distancia y pudiéramos analizar las cosas desde los dos puntos de vista, y no, la distancia era muy difícil, muy difícil. Es un tema complicado y yo lo entiendo, yo entiendo, porque cuando estás todos los días metido en esa realidad, que es una realidad bastante opresiva, ¿ah? Con gente que ha perdido mucho la esperanza. ¿Mm? Yo llego a entender entender, no justificar, pero puedo llegar a entender el terrorismo, porque hay gente que no tiene nada que perder. Entonces ellos saben que vienen acá a apuñalar a alguien en la calle y saben que los van a matar, saben que los van a matar, porque, y vienen. Y es porque yo creo que ya no tienen esperanza, y es terrible eso, es terrible. Seguro. Mm, mm, Muy duro. Bueno, Oye, como experiencia de embajada, ¿qué otra cosa quería contarte? El tema del ser judío, que, verdad, que, que es muy difícil. Eh, Gleiser fue el primer embajador de Pinochet en Israel, Samuel Gleiser, que era amigo de mis padres, de hecho, eh, cuando tomó el golpe militar. Y después hubo otro judío también, y después, bueno, la Sally, y yo no recuerdo otros, pero mi experiencia, que yo no sé si los otros la tuvieron, mi experiencia es que lo peor es nombrar un embajador judío en Israel, porque primero, desde el minuto del nombramiento, ¿no? En la comunidad palestina te va a acusar de todas maneras, y ser parcial. sin siquiera preguntarte tu opinión respecto a la crisis palestino-israelí.
eres judía, entonces ya tienes un hándicap, ya estás zona. Y la comunidad judía cree que tú eres la embajadora de la comunidad judía acá. ¿Ah? Entonces, como que son tus dueños y te dan ideas y recomendaciones y qué sé yo. Eh, y por otro lado, te encuentras acá con, con una recepción que bueno que usted es judía. O si el gobierno de Chile decide hacer una nota de protesta por cualquier cosa, ¿ah? Te llaman y te dicen, pero usted es judía, ¿cómo puede usted? ¿No? Permitir. Claro. No, incluso me pasó una experiencia que fue bien pesadita, porque me tocó ser embajadora cuando se cumplían 40 años de la unificación de Jerusalén, ¿no? Que fue la guerra del 67, y Jerusalén unificado, y entonces gran evento diplomático en Jerusalén. Y resulta que la comunidad internacional dijo: nosotros no reconocemos Jerusalén como la capital de Israel, así es que no vamos a eso. Jerusalén unificado no. Y hubo un escándalo mayúsculo y qué sé yo, pero a mí me llamaron del Jerusalem Post, me acuerdo, y me preguntaron pues, sobre el tema, y me dijeron: usted va a ir, ¿cierto?, al evento del... Yo dije: no. Entonces me dicen: pero usted es judía, ¿cómo no va a ir? Entonces le dije: mire, yo no estoy acá por ser judía, ¿no? Yo estoy acá representando el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Y eh, lo que haga mi gobierno es lo que hago yo. Lo que yo piense es otra cosa, ¿no? Que además pensaba que no iba a ir de todas maneras. Varias veces me preguntaron: pero usted es judía, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede? Resultó que al día siguiente, en primera página, a 4 columnas, ¿ah?, embajadora de Chile, y lo ponen en negritas, Irene Bronfman-Freiwowicz, o sea, ya no podía ser más judía, ¿ah? Claro. No va a asistir. Entonces, yo llamé y hice una protesta. Pero deben haber habido muchas embajadas que no fueron. ¿Por Habían qué? varios, no, o sea, todos, pero la mayor parte no eran judíos. Le pasó al embajador de Colombia, le Ya. pasó a otro embajador que también era judío, no me acuerdo cuál era, y a mí. Ah, ya, los que no eran judíos no les decían nada, pero los que eran No, pues. O judíos, sea, obvio que hubo un escándalo internacional, pero la muy a masa nivel grande, diplomático. Pero que a no. mí, te fijas, usted es judía, ¿cómo? ¿Te fijas cómo? Claro. Entonces, tanto es así que a las nuevas autoridades, cuando asumió el presidente Piñera, el 2010, y yo fui a entregar la embajada, les hablé, les dije: yo les recomiendo que no nombren judíos, porque la verdad es que es un problema adicional, ¿no? Te ponen entre la espada y la pared, y con muy mala leche, además, muy mala leche, sí. Sí. Bueno, no tomarlo. Es bueno tomarlo, porque es muy curioso, porque esto del judaísmo es un tema muy curioso, porque yo no, a mí jamás se me ocurrió preguntarle a alguien: ¿usted es católico? Mm. O, pero sí te preguntan: ¿usted es judía? Hay como una cosa muy tendenciosa, muy... Me contaba, Irene, que tú estabas de vacaciones en Chile y se produjo un problema complicado en Israel. Sí, otra guerra con Gaza. Sí, todos los problemas son con Gaza, ¿no? Bueno, y con Hezbollah en el norte. Y sí, en ese tiempo me alargaron las vacaciones, Ya. que fue muy rico porque me quedé con mis hijos, pero obviamente lo que no pasó fue que el gobierno de Israel no supo que era una protesta. ¿Te fijas? La presidenta Bachelet lo que quería era eh, Ya. que me quedara un tiempo más, y si la cosa se ponía más caliente, Salía hacía que algo más. Mara protesta a la embajadora y todo, eso salía Claro, en el video, pero en el fondo no se concretó formalmente, me dices tú. formalmente no, no, Ya. no, no.
Salió, puede ser que haya salido, no recuerdo que haya salido, pero eso pasó, ¿ah? Eso pasó. Y, y después paró el conflicto y yo volví. Ujú. Así es que, ¿Y sí. qué puedes rescatar de todo tu trabajo como embajadora allá? ¿Qué ganaste? ¿Qué Ujú. contribuiste? ¿Cuál fue como tu Bueno, legado? el trabajo de la embajada es un trabajo que mezcla muchas cosas, mezcla la, la, la parte diplomática, el contacto con otros diplomáticos y con el gobierno del estado en que estás acreditado, con los programas de cooperación país y país que se hacen y los acuerdos que se pueden firmar. Se firmó un acuerdo agrícola con Israel en algún momento, vino el ministro, no me acuerdo, no sé si era Montes, el ministro de Agricultura en ese momento, pero eh, se firmó con el ministro de Agricultura de acá. Tuvimos programas de cooperación, cooperantes chilenos que venían a especializarse en distintos temas, en el manejo de aguas, por ejemplo. Claro. Acá hay un gran desarrollo en la Universidad Ben Gurión, que está en el desierto del Negev, que es una universidad de mucho estudio sobre algas y todos los beneficios de las algas en la medicina y en distintas áreas, y venía chilenos cooperantes a capacitarse acá. Tuvimos eh, gente que vino a capacitarse en flores, fíjate, es curioso, porque piensa tú que este país fue casi desierto toda su vida, y ahora capacita a distintos países del mundo, a la gente que se interesa en la floricultura, que es una maravilla. ¿Mm? El riego, Eh, ¿no? El riego, bueno, riego, obviamente, y el agua, la desalinización, las claro. plantas de desalinización, los paneles de energía solar. Acá no hay tú lo tienes que haber visto, no hay una construcción en Israel que no tenga un panel de solar en el techo. Y todo orientado hacia el sur, porque de ahí viene el calor. ¿Mm? Entonces, uno trabaja en eso también y los tienes que ir a visitar y estar en contacto, pero también en los eventos diplomáticos que como que se tiende a pensar que son muy frívolos. ¿Mm? eh, yo creo que sí, que tiene una cosa frívola y que hay mucha gente eh, muchos diplomáticos de muchos países que me tocó verlos nada más que en los eventos, no en las cosas especiales. Pero para los que nos gustaba trabajar e interesarnos en los temas y compartir los cócteles, los eventos diplomáticos, los días nacionales, son eventos de trabajo, ¿no? De Claro. trabajo a trabajo. Y eso era muy importante. Tuve mucha satisfacción también porque el embajador de Estados Unidos entonces, eh, no, nos hicimos, no amigos, pero conversábamos y qué sé yo, y era el tiempo en que la Condoleezza Rice venía muy seguido a las conversaciones a ver si se podía establecer un acuerdo de paz con los palestinos y qué sé yo. Entonces, cada vez que venía la Condoleezza Rice se hacía un briefing, el embajador americano hacía un briefing en la embajada americana a selectos embajadores de algunos países. Y en todos los briefings estaba yo, me invitaba. Estaba México de América Latina, estaba México, Argentina y yo. ¿Ah? Y del resto de América Latina nadie. ¿Ah? Entonces yo les hacía el briefing a mis colegas latinoamericanos, porque ellos como que consideraban que eran los tres países más importantes o tal vez le caían mejor. Estaba obviamente la Unión Europea, los países europeos, los más importantes, no todos. ¿Ah? Pero esa fue una satisfacción grande, haber estado en todos esos briefings, porque tenía de primera mano. Además, el embajador era un tipo chorísimo que se sentaba arriba de la mesa, ¿te fijas? Y nos contaba anécdotas de los encuentros. Entonces era entretenido. Y yo después llegaba a la oficina y me sentaba y contaba todo para Santiago. Así es que esa era la idea. Mm. ¿Y tuviste la oportunidad de estudiar algo como habías querido al principio?
No, es muy intenso el trabajo acá. No, me tocó, bueno, la Segunda Guerra del Líbano me tocó también, y esa fue una guerra pesada, muy pesada, y ahí hubo, sencillamente, habían chilenos en el norte, en distintas ciudades del norte de Israel, que estaban recibiendo los misiles uno tras otro, y hasta que yo llegué a un momento en que dije, no, tenemos que ir a apoyarlo, y justamente el almirante, el Zanelli, dijo yo voy contigo, el chofer mío dijo yo voy, y el jefe de seguridad. Y nos fuimos, nos metimos en el auto y nos fuimos, y tú sabes que teníamos que parar cada vez que sonaban las alarmas y escondernos por los misiles debajo del auto, poco menos. Y fuimos visitando en Haifa y en las ciudades del norte los distintos grupos de chilenos, les avisamos antes, y yo había hablado con Cancillería y le había pedido a las autoridades que ya se estaban preocupando de repatriar chilenos del Líbano, que hicieran un esfuerzo un poco mayor y se coordinaran con Brasil y Argentina, que estaba sacando su gente, y subieran chilenos a los aviones chilenos de acá. Y lo hicieron. Y entonces yo les ofrecía, claro que era pasaje de ida nomás, no les dan pasaje de vuelta cuando la repatriación. Y varios lo aceptaron. Me tocó una experiencia muy linda en una ciudad chica en el norte, Migdala Emek se llama, donde me tocó un grupo de chilenos que eran como sacados de La Vega, ¿eh? Te juro, de la Vega Central, pero no te lo digo como despectivo, sino que eran achorados, ¿eh? Achorados, como maceteados, las señoras. Bueno, resultó que ellas trabajaban como, no empleada doméstica no existe acá. ¿Ah? La gente trabaja por horas, limpia, ellas limpiaban casa y se ganan muchísima plata, te puedo decir. Y, y ellos eran en general obreros de industrias cercanas. Ya. Bueno, esta gente, este grupo que me recibió con empanadas, ¿ah? Ay, eh, yo les empecé a preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿No tienen miedo a los misiles? No, embajadora, pero si en Chile hay terremotos. ¿Te fijas? En Chile hay terremotos, o sea, los misiles no importan nada. Los terremotos son mucho peor. Y ninguno de ellos se repatrió, ninguno. se quedó. Y fue divertido porque esto era un grupo, y eran todas familias, era un grupo como de 30 personas o más, jóvenes, mayores, más, en que uno de ellos había encontrado un ancestro judío en su árbol genealógico y se las arregló para convencer al Estado de Israel de que él era judío. ¿Ah? Y entonces hizo lo que se llama acá aliá, que es como hacer el retorno a la tierra prometida. Y detrásito de él se vinieron todos, Ah, y fueron muy divertidos, muy divertidos. Y qué esa rico, gente porque bien igual se- empeñosa, un poco de Chile ahí cerca no, tuyo. bien empeñosa, y después llegaron a la Esmeralda, olvídate, no, y te digo que son gente muy divertida, muy encantadora. No los he vuelto a ver ya de cuando me quedé acá, porque yo ya dejé esa vida, pero muy linda gente. Fueron los mejores en realidad. Sí, Como así que es. tu alma de periodista igual como que permea en tu Siempre, siempre. vida Bueno, responsable. eso, claro, te puedo contar. Yo Entonces, te dije cuando conversamos antes, yo soy busquilla, entonces yo me metí en las aldeas árabes israelíes y me metí en aldeas fantasmas, que las llaman porque no tienen ni agua, ni luz, ni nada, porque Israel no les da, pero son aldeas de gente muy, muy abandonada y árabes. Me metí los beduinos, me metí con los drusos, quería saber qué opinan, ¿te fijas? Cómo viven, así es que, sí, ahí está la coordinación entre el periodismo y la embajada. hospitalidad de los drusos, de los árabes, de los beduinos, me imagino que la Son, sentiste, ¿no? son muy, muy, muy warm, ¿cómo se dice? Perdona, pero me sale el inglés, que lo hablo mucho acá. Son gente muy cálida, muy cálida.
muy cálida y muy, muy linda gente, linda, son, sí. Los drusos son muy pro-Israel, tú sabes, tienen muchos soldados, son drusos. Ellos vienen fundamentalmente de Siria y son de origen muy árabe. Entonces tienen un lado sirio que es un poquito violento, pero en fin, es su vida, ¿te fijas? Su forma de ser, sus orígenes. Ujú. Sí. Eh, tú- el ser periodista te hace ser como más flexible y tener una mirada más amplia de los conflictos y no ser tan rígida como... eh, Yo creo que sí, yo creo que la preparación periodística te la da, es, es la base de sustentación, ¿te fijas? Eh, Obviamente yo no me voy a quedar con una sola versión de los hechos, no, ¿ah? No, no porque entonces, vas a creer que no, porque si me llama, el gobierno de Israel me llama a un briefing para decirme, qué sé yo, que están cumpliendo con las leyes humanitarias en Gaza, ¿ah? Y yo leo, porque yo leo, ¿te fijas? De medios de todas partes, yo sé que no es así, ¿te fijas? Entonces, primero los pongo en problema porque levanto la mano y pregunto, ¿no? Y segundo, siempre fui un poco conflictiva en eso. Y segundo, eh, porque uno no se puede quedar con una sola versión, y eso te lo da el periodismo, eso te lo da el periodismo. Especialmente no el periodismo informativo, que es de mucha rapidez, que es el informar en las preguntas básicas y se acabó, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Ya no, el interpretativo, no. Y yo trabajé en periodismo interpretativo, yo no jamás reporté, yo no, nunca, nunca en mi vida. te trajo problemas con... En ese tiempo, claro, porque la comunidad judía muchas veces rechazaba la postura del gobierno, ¿te fijas? Claro. Y, y me llamaban y me llegaron cartas, ¿te fijas? Diciendo que cómo yo podía estar representando, qué sé yo, esto, lo otro. Y a mí me considera, la comunidad judía me considera pro-palestina. Claro. ¿Mm? Es, Eh, y los palestinos, por el hecho de ser judía, me, estoy catalogada. Ahora en la actualidad yo he estado bastante activa en el tema con la guerra de Gaza. Yo mandé esa carta abierta al embajador claro, y después dando entrevistas a CNN y a otras partes, pero eso ya, como te digo, se aleja de la etapa ahora, pública. ¿también ¿tuviste problemas con la comunidad chilena de allá? No, ¿O no, ahí no? bueno, mira, lo que pasa es que acá la comunidad chilena tiene varios orígenes. ¿Ah? No es muy grande, son como 15.000. Los argentinos son 70.000. ¿Ah? Ajá. Claro, pero puede haber más, incluso puede haber un poquito más después de la ley que reconoció eh, judíos a todos los hijos y nietos de judíos acá, que, chilenos, no judíos, la ley chilena que reconoció como chilenos a los hijos y nietos de chilenos nacidos acá. ¿Mm? Ahí aumentó considerablemente el número de chilenos, pero francamente muchos de ellos no hablan ni español, pero no importa. Claro. Si quieren un pasaporte lo van a tener. Mm. Eh, pero el origen de la comunidad judía acá es variable, porque acá hubo un origen que viene de la formación del Estado de Israel el año 48, la generación de mi madre joven, que se prepararon para la creación del Estado de Israel. Mi mamá no se vino con su grupo de amigos, pero el grupo de amigos se vino. Un grupo de gente de la colectividad judía profundamente izquierdistas, muy comprometido con los kibutzim y la vida socialista y todo ese cuento. Ese es un grupo, ¿ah? Que lamentablemente, muchos de ellos y latinoamericanos de esa época, eh,
que eran los habitantes de los kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre. Entonces, varios luchadores de derechos humanos, gente de extrema izquierda, gente que lucha por la paz entre palestinos e israelíes, los mataron. Te digo, una cantidad enorme. Entonces, fue muy triste, porque justamente la gente comprometida con el tema, ¿no? En fin, el otro grupo es el que llegó acá cuando salió Allende, Ya. que se escapó de Chile. Llegó el comunismo, nos van a quitar las cosas, nos van a matar, nos van a perseguir. ¡Bum! Se vinieron, hicieron aliados, se vinieron acá y formaron, y es un porcentaje de gente no muy grande, pero existe, de gente profesionales, de clase media. Y está el grupo que se vino con el golpe, el tercer grupo. ¿eh? Y hay un cuarto grupo que es esta gente que te cuento, esta familia completa que llegó a buscar oportunidades de vida, el exilio económico, ¿te fijas? ¿Eh? Pero entonces acá hay gente de derecha, de centro, de izquierda y no comprometido. Claro, hay de todo, hay de todo. Entonces, claro, a algunos les debo cargar Pero o no haber cargado y todos. otros no. En varios encuentros tuve con la comunidad chilena, me hicieron preguntas pesadas, digamos, que por qué el gobierno de Chile es antisemita, ponte tú. ¿Cuándo ha sido el gobierno de Chile antisemita? Una cosa es criticar las políticas del Estado de Israel, otra cosa es el antisemitismo, no tienen nada que ver. Es como juntar todo, pero es difícil que Claro, entiendas. sí, es así. Así es que eso como experiencia de embajada. Sí. Bonita, a pesar de No, todo. bonita, eh, bonita, interesante. Yo quedé contenta con lo que hice, con la gestión, y yo creo que fui bien evaluada también. Claro que nunca supe, porque como me echaron, sí, el sí, hermano de la pichita me echó. Pero igual yo no iba a trabajar, mira, yo no soy diplomática de carrera, así es que yo no iba a trabajar para Piñera, eso definitivamente no. ya. No, y de hecho a mí me pasó que el director de personal que había antes de que asumiera el gobierno de Piñera me llamó en febrero. En marzo asumía el gobierno y me llamó en febrero y me dijo si quería volver a Chile, y que me contrataban, me hacían un contrato de esos y me quedara como parte del staff de la Cancillería para no quedarme sin nada. Y yo, eh, súper achorada, le dije que yo no abandono el buque, y que la democracia es la democracia, y listo. Claro que hay que estar consciente de que yo a esa altura ya estaba media ennoviada con mi actual marido, Eso y ayudó. entonces eso ayudó, claro, a tomar la decisión. Pero, pero no, todavía no había decidido quedarme acá de ninguna manera. Así es que, pero sí, pues me echaron, así es que nunca supe bien la evaluación, pero por amigos sé que fue así. Ujú. No, Sí. pero uno sabe, yo creo, cuando. Sí, o sea, mira, nunca me llamaron la atención por nada, al contrario. A veces yo llamaba a Alberto, qué sé yo, a los amigos más altos en autoridad, y le decía, creo que metí la pata en esto, hablé de más o dije esto. No te preocupes, no te preocupes, ya tú misma la vas a sacar, me decía. Ya está, se acabó. Sí, así es que. Por lo que poco que te conozco, pero creo que tú eres una mujer de muchos principios, entonces No, sí, no- bueno, eso es un poco lo que ha regido mi vida, ¿no? Eh, en mi familia siempre decían que yo era la luchadora por las causas perdidas, ¿no? Porque me la pasaba peleando por temas que no tenían solución nomás. O sea, que la pobreza, cosas así que me violentaban terriblemente. Eh, y sí, claro, los derechos humanos que deciste, ¿no? Eso me llevó a hacer el posgrado en Derechos Humanos, lo hice a distancia, ¿no? 2 años y medio. Fue bien duro, porque ¿Hace es cuánto bien exigente. Y ese- ese lo hice hace como 6 años, 6 años o 7 años, sí. poco? Y sí, poco. Eh,
Y Y eso, de hecho, la tesis lo hice en la crisis migratoria. ¿Te acuerdas de esa crisis enorme que hubo de los migrantes que llegaban a Italia y a Grecia, que los barcos que morían todos en el camino? Eso que fue terrible. Y la tesis la hice, era justo el momento, y la hice ahí, ujú, en ese tema. Eh, sí, yo creo que si uno no tiene principios y no tiene valores sólidos, eh, es muy difícil desarrollar una profesión como el periodismo o como la diplomacia. ¿M? Porque yo creo mucho en la tolerancia de las ideas, en eh, el respeto al otro, digamos. O sea, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Ahí está. ¿Ah? No va más allá. Eh, y, y yo creo que eso me ha ayudado mucho en todo sentido, porque imagínate que si tú tienes esa impresión es porque de alguna manera eso se ha visto reflejado, ¿no? En lo que has leído de mí, pero, pero sí, es una guía importante. Y es hasta el día de hoy, ¿eh? Y es lo que le he tratado de inculcar a mis hijos. Yo tengo una hija cineasta, un hijo actor y un hijo abogado, y, y yo creo que los tres tienen muy adentro este tema de vivir de acuerdo a valores y principios básicos, como el respeto, la tolerancia. ¿Te fijas? O sea, sin eso, ¿cómo sobrevives en un mundo como este? Mm. ¿cuál era el ¿Mm? tema? ¿Cuál era el tema? ¿Qué? ¿Cuál era tu tesis en tu tesis? El derecho a la migración. Ah, Sí, y los distintos tipos de migración y cómo los países empezaron a cerrarse al mundo, al cerrar fronteras, fue bonita. Sí. ¿cómo auxiliar, Irene, el tema de que los países de repente no pueden sostener una migración masiva de gente y se ve en la encrucijada de tener que cerrar? ¿Cómo lo ves tú ese tema? Que no hay Eh, lo plataformas. veo muy difícil. Lo veo difícil porque es cierto, ¿no? Es cierto que en estas olas migratorias que se producen no por guerras o por eh, migración económica, escapándose de la miseria y de la falta de oportunidades, qué sé yo, de repente puede llegar a afectar mucho a los países que los reciben. Eh, yo creo que los países como Chile, que está elaborando, yo no sé si ya terminaron de hacerla, la nueva política migratoria, yo creo que los países tienen que establecer una política de migración, ¿ah? Que sea lo más amplia posible, ¿ah? Y de acuerdo a las capacidades. Eh, por eso te digo que lo veo difícil, porque no todos los países tienen capacidad de absorber a una enorme cantidad de gente, pero eh, eh, yo creo que el derecho de las personas a moverse de una región a otra, de un país a otro, es un derecho básico. ¿Ah? Y entonces la comunidad internacional debiera establecer un sistema de, yo no sé, de repente yo he llegado a pensar que si los países se unieran, por Mm. ejemplo, los países latinoamericanos se unieran y dijeran, ok, qué sé yo, en Haití la gente está escapando, o qué sé, ¿dónde más podría ser? En México la gente necesita, y se hiciera una política migratoria común de los países, que pudieran cada uno absorber grupos Rutas. humanos y dar cuotas y darles oportunidades. A mí me parece que sería sano y sabio. Eh, Fíjate que en Chile, yo no sé si de eh, fuera de la migración venezolana y todos estos carteles y qué sé yo, hay gente de una honestidad que ha llegado a Chile a trabajar y se sacan la mugre trabajar. ¿Ah? El servicio de los colombianos, por ejemplo, en los restaurantes es extraordinario. Eso no había en Chile antes. Ah, ¿Ah?
Y, Hecho cambiar a ah, nosotros, claro, aprender a jugar. claro. Fíjate que acá, en El- Israel, uno de los grandes problemas de Israel ahora, con la guerra, es que le cerraron la frontera a los palestinos que venían a trabajar para acá. Y acá los israelíes no trabajan en construcción. Los obreros de la construcción son todos palestinos, de la autoridad palestina. ¿Ah? Entonces ahora, o los cultivos, ¿ah? Que venían los tailandeses y los chinos, porque los israelíes son como de aquí para arriba. ¿Ah? Y ahora con la guerra está todo paralizado. Entonces, la economía del país está paralizada. Exacto. Es un tema, el tema económico también. Claro, claro. Entonces, yo no sé, mira, ojalá uno tuviera varitas mágicas para estas cosas, porque es cierto que es muy fácil pontificar, ¿no? Y llenarse la boca diciendo cosas lindas, pero uno debiera tener capacidad propositiva, debiera formarse cosas. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las generaciones interesadas en seguir una carrera relacionada a esto de la política exterior en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Para cualquier persona que quiera dedicarse a las relaciones internacionales o a la política exterior, eh, es básico tener eso siempre como lo que te decía, como base de sustentación, tenerlo siempre presente. ¿Ah? Es cierto que muchas veces se pasa a llevar, a nadie le importa, se atropellan los derechos humanos en muchas partes del mundo, eh, día a día, además. Pero yo creo que es básico que cualquier futuro profesional en relaciones internacionales o diplomático debiera tener esto como base de su quehacer. O sea, que en cualquier análisis que se enfrente tenga conciencia de que hay derechos básicos que respetar, ¿eh? Claro. A los seres humanos. Eso sería como mi recomendación más importante. Yo creo que hay que estudiarlo más. La gente tiene que saber más sobre eso. No es un discurso bonito ni como trata mucha gente de los derechos humanos. Como no se respetan, no sirven. Bueno, es que eso es lo que tenemos que tratar de hacer, que se respeten. De repente te das cuenta que los derechos humanos son muchos los derechos humanos. Eh, de- el derecho a la vivienda digna, el derecho a la vida, que es el máximo de todos, ¿te fijas? Pero el derecho al asilo, el derecho al refugio político, el derecho a los migrantes. Tú sabes que los migrantes tienen derechos, ¿ah? Eh, y es terrible, porque en la crisis de los migrantes, la última, esa gran crisis que te digo de hace 5 o 6 años atrás, cuando los países cerraron sus fronteras, estaban atentando contra el derecho internacional de los derechos humanos, porque hay un derecho a la migración económica, hay un derecho al- a- al- de los seres humanos a buscar una vida digna, una vida, ya no vivienda, una vida digna. ¿A qué se llama una vida digna? Una vida que no esté votado, te fijas que tengas protección social, que tengas que alguien se preocupe que tus hijos tengan educación, el derecho a la educación, un derecho humano básico. Entonces, es sumamente interesante. Como te digo, hay textos completos en el tema de los derechos humanos, que yo creo que mucha gente habla mucho de los derechos humanos, pero no los conoce. O sea, no conoce los textos, no conoce el desarrollo evolutivo de los derechos humanos. ¿No? A mí, lamentablemente, el sistema internacional, yo tengo siempre serios reparos con el sistema internacional, las Naciones Unidas y los organismos, distintos organismos de Naciones Unidas, porque eh,
el Consejo de Seguridad, porque yo creo que no, la mayor parte de ellos no cumplen la función que debieran estar cumpliendo. ¿Mm? Hay temas que no tocan y hay temas que tocan mucho. ¿Eh? Hay muchos intereses cruzados, muchos intereses. Eh, los vetos, por ejemplo, los vetos son una cosa terrible, ¿ah? Porque cuando la comunidad internacional quiere hacer algo y Estados Unidos veta, se acabó el algo, ¿te fijas? O Rusia veta, se acabó. Entonces, eh, yo yo siempre he dicho que sería partidaria de una renovación del sistema internacional. Ahora, yo no tengo la fórmula, no la tengo. Tampoco soy experta en el sistema de Naciones Unidas ni nada, pero sí el actuar me parece que le falta mucho para perfeccionarse, para despolitizarse, ¿no? Para, para dejar los intereses de lado y ser lo más profesionales posible y lo más honestos posible. Pero claro, el tema es que chocamos con seres humanos. ¿Sí? Y Perfecto. el ser humano es imperfecto, no es perfecto. Ni ¿Tú tú ni yo somos perfectas, aunque quisiéramos. ¿Mm? ¿En qué se traduce el derecho en la guerra, el derecho internacional humanitario de la guerra? ¿En qué se Bueno, traduce? lo puedes ver muy claramente con eh, las últimas definiciones de la Corte Internacional respecto a la guerra en Gaza. Eh, la guerra, hay un derecho de guerra, hay los derechos aplicados a la guerra, ¿te fijas? Y en la guerra los soldados son soldados, pero los civiles son civiles, y los civiles tienen que ser respetados como civiles. ¿No? Entonces, en la guerra, ¿no? Las partes en conflicto tienen el deber de proteger a los civiles involucrados en una guerra, tienen el deber de hacerlo. En el caso concreto de Israel, eh, Israel ha sido bastante bruto con todos los ataques y qué sé yo, pero Israel avisa cuando va a haber un ataque. ¿No? Se deja caer y anuncio que en una hora vamos a atacar tal zona, evacúe. Ahora, el tema es que en Gaza no hay dónde evacuar ya. Los Claro. han evacuado de tantas partes que ya no les queda dónde ir. Y, y Israel ha violado mucho de los derechos de los civiles en un conflicto armado. ¿No? Así es que, pero que existe un derecho aplicado a los civiles involucrados en conflicto armado, existe. Y eso es parte del derecho internacional humanitario. Y los soldados Y también, los soldados son profesionales de la guerra. pero tienen que Ahora, respetados si son tomados prisioneros, o sea, también tiene su... no, bueno, claro, los prisioneros también, claro. ¿Ah? Y por lado y lado ninguno ha respetado a nadie. Ahora, el caso de esta guerra es un caso especial, porque jamás no es un ejército, Claro. jamás es un grupo terrorista terriblemente cruel y dañino, no solo cruel con lo que pasó el 7 de octubre, yo te digo, cuando se enfrentó jamás con la autoridad palestina hace unos años, ¿eh? Y jamás los expulsó de Gaza, los tiraban a los palestinos del edificio, del 10.º piso para abajo, los mataban. O sea, son un grupo muy violento, muy malo en realidad, muy malo. ¿Ah? Y además que tiene esta característica especial de que Gaza es el centro el lugar más poblado del mundo en términos de metro cuadrado, digamos, pero que se esconden entre los civiles. O sea, ellos instalan lanzamiento de cohetes en los jardines de las casas, o en jardines, en las patios. Entonces, acá en Israel dicen, claro, pero ¿cómo no van a caer civiles si están ahí? Bueno, hay que tratar, tratar. Y Bueno, aparentemente los israelíes han fallado mucho en el tratar. ¿Mm? y en Eh, Rusia la, no,
en No, otros, En Rusia ya hablemos de Sudán. A mí me sorprende mucho que el mundo no esté en, patas en para otros, arriba con lo que pasa en Sudán. Es horroroso lo que está pasando. Entonces, y, y ahí es donde yo digo que fallan las instituciones del sistema internacional. ¿Te fijas? claro, Mm. porque la normativa está, Claro. pero Claro, ahora, ponte tú, Estados Unidos ni Israel son parte de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, dicen no es aplicable el fallo, los fallos ni lo que ellos deciden. Es de una hipocresía loca, ¿te fijas? Yo creo que un poco a través de lo que hemos conversado se han dado cuenta un poco de cuál es mi, mi posición respecto a la vida y a los derechos humanos y a la política internacional. O sea, no hay conflicto en el mundo, no hay enfrentamiento, no hay amenaza que no tenga en algún momento injerencia con los derechos internacionales de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Entonces yo creo que, como creo haberlo dicho antes, yo creo que entender, aprender y conocer, pero conocer a fondo ¿ah? Lo que significa el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de lo que significa ser humano en este mundo, ¿ah? Es absolutamente básico. Esa sería, yo creo, mi respuesta, Pamela. y relacionado con este tema de los derechos humanos, me contabas que en la Cancillería te tocó vivir la detención de Augusto Pinochet en Londres. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Fue un gran tema en la Cancillería en ese tiempo. ¿Ah? Y fue un gran tema en que se convocaba a mucha gente, entre los cuales estaba yo, que era como nada, qué decirte, la cola del grupo, pero yo estaba ahí y veía la complicación de liderazgo de la Cancillería. Juan Gabriel Valdés, qué sé yo, Insulza en su momento, eh, y otros líderes complicadísimos con la detención de Pinochet y que se hacía con Pinochet en Londres, ¿te fijas? O sea, era gente que había estado eh, perseguida en el exilio, eh, amenazada, su vida amenazada, y de repente tenían que defender y traerse a Chile, llevarse a Chile a este personaje que todos sabíamos además que era bastante fake todo lo que estaba pasando, como que lo demostró el día que se bajó del avión en Chile, digamos, y que de la silla de ruedas se levantó y caminó. O sea, era como, parecía un hecho bíblico. Entonces, eh, eh, esos fueron días de mucho debate y muy interesantes y además de mucho conflicto emocional, de mucho conflicto emocional. Pero había que ser demócrata. ¿Te fijas? Había que demostrar una altura de miras que era distinta a lo que ellos, la dictadura, habían demostrado antes. Ese fue un tema. Después vino un tema que fue el famoso golpe o no golpe o pseudo golpe con Venezuela, que me tocó vivirlo muy de cerca. eh, eh, y en que el presidente Lagos y en ese tiempo la ministra de Relaciones, la Soledad Alvear, estaban eh, fuera de Chile y a mí me tocó con Alberto y Carlos Portales estar en Santiago y éramos los tres recibiendo los insumos desde el exterior del presidente Lagos y de la ministra y redactando a cinco manos, porque en realidad eran cuatro manos y yo escribía, porque yo tengo cierta facilidad para la dactilografía. Entonces, eh,
escribía una declaración bueno, todo fue muy polémico en ese tiempo, pero son experiencias que son difíciles de explicar, difíciles de transferir en una entrevista como esta, pero son experiencias que uno tiene que vivir y te das cuenta lo difícil que es el manejo de la política exterior, porque uno tiene que coordinar principios básicos y volvamos al humanismo, a los derechos humanos, te fijas con el tema de Pinochet, o sea, Pinochet lo vamos a dejar en Londres, que lo juzguen en Londres o lo juzgamos acá. ¿Te fijas cuál es el tema ahí? Y lo que pasa en Venezuela, eh, que Chávez violó o no violó el derecho internacional, pasó o no pasó esto, lo condenamos o no lo condenamos. Todo es un sí o no y es en el inmediato, no es una cosa que uno se toma el tiempo para pensar. Yo estaba escribiendo mientras me dictaban declaraciones. Entonces, eso es lo que quiero un poco transmitir a los estudiantes, que uno cuando tiene una cierta preparación, tiene cierta preparación también para entender lo que está pasando en situaciones de crisis. Eso. Irene, ¿qué figura o mentores tuvieron una mayor influencia en tu carrera profesional y por qué? Eh, bueno, yo creo que te hablé de Alberto Van Claveren, que es nuestro canciller. Alberto es un gran ser humano, más allá de ser lo que es, digamos, más allá de ser un gran canciller, un gran profesional, un gran experto en lo que es. Él es un ser humano común y corriente, ¿ah? Y él tiene un trato con la gente, con sus pares y con sus subalternos y con todo el resto que es un trato amigable, amigable y es un trato cálido. ¿Ah? Ese es una de las personas. ¿Qué otra persona te podría nombrar? Mario Artaza Rutzel, por ejemplo, que es el padre de Mario Artaza, que ahora sigue en el ministerio, que al hijo lo conozco mucho menos, pero Mario Artaza era exactamente igual, o Augusto Bermúdez, ¿te fijas? O gente como ellos, gente que era, que no tenía no tenía una visión del poder que era autoritaria, era sencillamente compartida, ¿ah? Era conversada, era era cálida, era lógica. Entonces hay gente con la cual tú trabajas, pero no es tu, o sea, es tu jefe, pero no lo sientes tu jefe. ¿Te fijas? Ese es el tipo de persona que yo destacaría en el trabajo humano. Sí, eso. Irene, ¿qué cambios has observado en la participación y liderazgo de las mujeres en la diplomacia desde que comenzó tu carrera? ¿Qué decirte, Pamela? Para mí la división mujeres y hombres nunca ha sido un gran tema que me signifique un análisis. Eh, yo creo que mujeres y hombres tenemos una cierta capacidad eh, de, en los que somos profesionales en política exterior y desarrollamos el tema, tenemos una cierta capacidad que es igual. ¿Ah? Yo no creo que haya una gran diferencia entre mujeres y hombres. Yo creo que lo que hay es eh, es un desarrollo de las capacidades profesionales de cada uno. ¿Ah? Eh, yo creo alguna vez haber dicho en alguna parte que yo no creo en la discriminación positiva, porque en realidad yo creo más en la capacidad de las mujeres y en la preparación de las mujeres al mismo nivel eh, de la preparación de un hombre.
y, y a ese mismo nivel demostrar las mejores capacidades de cada uno. ¿Ah? Entonces, yo no veo que haya un cambio demasiado importante entre unos y otros. Ah, mucha gente habla de la participación de las mujeres en política exterior como un elemento adicional, ah, emocional o, o tal vez distinto en la aplicación de la política exterior. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que hombres y mujeres somos exactamente iguales a un mismo nivel de preparación. ¿Ah? Eh, Eso es lo que yo diría respecto a esa pregunta. Ahora, respecto al comportamiento en política exterior, en diplomacia de hombres y mujeres, eso ya es otro tema. Y yo creo que ahí hay un tema especial que es que en muchas mujeres se ha desarrollado la idea de que mientras más autoritarios y más serios y más empujadores seamos, somos eh, más hombres. Y yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que uno como mujer, uno puede llegar con el mismo nivel de capacidades que un hombre a desarrollar un liderazgo en política exterior que puede ser eh, tan, tan cálido como lo puede desarrollar un hombre, ¿ya? Tan amigable como lo puede desarrollar un hombre. Uno no tiene que estarle demostrando a nadie que porque es mujer tienes, tienes más poder. Ese es mi tema. ¿Ah? Yo creo que uno tiene ciertas habilidades y que las tienen los hombres también. ¿Ah? Uno no tiene por qué, como mujer, estar demostrando capacidades que a veces careces de ellas. Como yo no soy autoritaria, yo no soy mandona. ¿Ah? Yo no estoy, eh, no sé, empujando a la gente a hacer cosas. Yo lo sumo al trabajo. Y yo creo que eso da los mismos resultados, ese es el tema. Cierto que los sueldos y la payasada, que ganamos menos porque somos mujeres, tampoco ganamos tanto menos. ¿Ah? Yo gané lo suficiente y ganaba bastante más que compañeros míos hombres que estaban en situaciones similares. Entonces, yo no podría decir eso, no. ¿Mm? Bueno, Eso, ¿mm? hemos recorrido Cualquier cosa. un poquito tu vida. Entonces, muchas gracias. Antes, ¿Mm? gracias por haber tenido la paciencia y de estar todo este rato. No, no, yo feliz, además acordarme de todo, de acordarme del instituto, fueron años muy lindos de mi vida. Sí. Mandar muchos saludos ¿Mm? todos, especialmente el profesor Morandé. No, no te creo, Pepe. Sí, sí. Ay, mándale un abrazo, dile que le tengo mucho cariño, mucho, 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 mucho. ¿La Paz Y Milés sigue ahí o no? capaz miles Mándale cariños también. ¿Mm? que voy a- Sí. bueno, te damos las gracias por ser parte Muchas gracias. de tal. Y Gracias a ustedes y es un honor, ¿ah? Es un honor de verdad, porque a mí yo como que me miré al espejo y dije, oh, te soy veo, reconocida. sí, muy reconocida y el instituto te quiere mucho y apreciamos toda tu honestidad, toda tu coherencia en tu Muchas gracias. trabajo. Muchas, muchas, muchas gracias, Pamela. ¿Ah? En lo que pueda ayudar, aquí José estoy. Luis, si vas a Chile, por favor, contáctanos. Ok, ¿Ya? un abrazo. Chao. Ya.